Hoy tenemos aquí a Rubén Solís, consejero delegado de B Solís, que es la empresa de referencia en Andalucía. Tenemos el agrado contar con él y vamos a hablar un poco acerca del rubro de la construcción y nos contará también un poco los inicios de su empresa. Rubén, muchísimas gracias por haber venido Un placer. y gracias por estar aquí. Rubén, la empresa, nos gustaría saber un poco cómo resumirías la trayectoria de la constructora, la historia de la empresa. Se fundó casi en el mismo año que la nuestra. Sí, O sea, la habéis fundado en el año 87, ¿verdad? correcto, Y correcto. Diana creo que empezó aquí, si no recuerdo mal, en el año 89. Así que me Pues gustaría tenemos saber. entonces una vida paralela empresarial en Marbella. Sí, cuéntanos un poco acerca de Eh, esos inicios. sí, para entender un poco la trayectoria y lo más resumida posible de Bonifacio Solís, hay que entender a Bonifacio Solís, ¿vale? Claro. Al final es una empresa que ha sido muy personalizada durante muchos años y lleva la esencia de Bonifacio desde sus inicios. En 1987, Bonifacio es una persona humilde que no tiene estudios. Con 13 años tuvo que dejar eh, todo lo que era la vida escolar para apoyar a su familia y se metió como albañil en el mundo de la construcción y con 30 y pocos años decidió pues, que quería trabajar para él y no para los demás. Eh, Tuvo que convertirse en empresario a la vez que profesional de la construcción, pues a través de aprender, de observar y de rodearse de los mejores profesionales. Eh, Él entendió perfectamente que si no se rodeaba de buenos profesionales, sin él tener estudios, no iba a conseguir gran cosa, pero era una persona con unas capacidades de liderazgo brutales. Tiene una inteligencia emocional y unas habilidades sociales difíciles de entender porque se convirtió en un líder con una empresa que en el año 2005 pasó a tener 800 empleados. Eh, Al final, el desarrollo de la constructora como constructora se hizo una parte importante en la Zagaleta. Hemos construido en la Zagaleta en torno a 70 villas que podemos hablar de que sería, no sé, en aquella época cuando hicimos los números era casi el 40% de las villas de la Zagaleta. Entonces ha crecido como empresa en ese mundo, el mundo de la construcción de lujo. Y ha ido evolucionando como empresa líder pues desde aquella época, desde el principio del 2000, en el mundo residencial de alta gama. ¿Y cómo ha sido esa evolución? Porque imagino que cuando tu padre empezó no había la competencia que hay ahora. No, ni Entonces, mucho ¿cómo menos. fue ese proceso de evolución para mantenerse también tan alto, con unos Sí. estándares tan altos? En aquella época efectivamente no existían casi ninguna de las empresas constructoras que existen hoy. De hecho, debido a la crisis de los 90 y a la crisis de 2007, constructoras de las antiguas quedamos nosotros casi exclusivamente, ¿no? Pero efectivamente la competencia no era la que hay hoy, el mercado tampoco era el que hay hoy y pues sobrevivimos dentro de ese mundo porque hacíamos las cosas bien y nos ganamos la confianza de muchos clientes de la Costa del Sol que fueron clientes recurrentes durante muchos años. Y en la crisis del 2009, que fue la peor crisis que hemos pasado, a nosotros como empresa nos salvó la vivienda de alta gama. Claro. Exacto. Nosotros pasamos de tener una facturación en aquella época de unos 110 millones de euros en el 2007 a 30 millones de euros en el 2012. Pero sobrevivimos, Ya, sobrevivimos. ya, Sí. ya, ya. A día de hoy, pues hemos conseguido mantenernos en el liderazgo y tenemos una facturación en el 2025 de 150 millones de euros dedicado exclusivamente al residencial Claro. y eso pues nos mantiene a día de hoy como la empresa constructora residencial más grande de la provincia de Málaga en términos de volumen. Muy interesante. Rubén, tú en el año 2019 te has convertido en el consejero delegado. Voy a hablar un poquito de ello, pero primero, ¿tú en qué año empezaste a trabajar con tu padre? Porque imagino que habrá sido antes. Yo llevo trabajando con mi padre desde que tenía 13 años. Yo siempre he estudiado, pero él se encargó e intentó hacer todo lo posible para que de alguna forma yo entendiese los orígenes humildes que él tenía. Entonces, todos los veranos, desde los 13 añitos,
me mandaba a trabajar a la obra, a la construcción. Bien. Y eso me hizo entender muchas cosas. Claro. Me hizo conocer la construcción desde dentro, me hizo entender lo que era trabajar en la construcción, lo difícil que era, lo duro que era, y saber que veníamos, y eso era claro, que veníamos de una familia bastante humilde, ¿no? Claro. En ese aspecto, pues sí, llevo muchos años trabajando antes de terminar mi carrera, la licenciatura en Derecho. De hecho, como dato curioso, cuando terminé la licenciatura de Derecho me pasé unos 8 meses otra vez metido en la obra, Wow. con un proceso casi completo, desde cimentación, estructura, instalaciones, de la mano de un encargado de obra, pues para seguir un poco empapándome de lo que era el proceso constructivo, ¿no? Entonces, digamos que yo he vivido desde muy pequeñito la construcción y siempre me ha gustado ese mundo y también me ha gustado mucho el mundo empresarial. Y Rubén, en el año 2019 ya te transformas en el consejero delegado de la empresa. Entonces Correcto. aquí quiero saber dos cosas. Primero, ¿qué impronta le has dado tú a la empresa? ¿No? Es decir, ¿qué rumbo has decidido tú eh, tomar? Y cómo fue entonces la relación con tu padre, ¿no? Porque estas empresas tan familiares y donde hay una persona que está muy marcada, cuya presencia está Así muy es, marcada, no así tiene que es. haber sido fácil para ti. Me gustaría No es saber cómo fácil, fue no ese es fácil. cambio ya a pasar a ser el consejero delegado. No es fácil. La inmensa mayoría de las segundas generaciones de las empresas familiares tienen el hándicap de que efectivamente, primero, no hay que considerar la segunda generación como la más adecuada para dirigir la empresa. Es decir, no por ser hijo de alguien eres la persona que tiene por qué llevar esa empresa. Y segundo, si así lo decide la propiedad de la empresa, porque confían en ti, tienes que saber que tú tienes que hacer las cosas como tú consideres que hay que hacerlas, sin tener el temor de vivir a la sombra de un gran empresario. Bien, ¿Vale? Entonces, con esas premisas, eh, tienes que hacer tu trabajo y decir a persona que confía en ti, yo lo voy a hacer lo mejor que pueda. Si no claro, funciona, la puerta siempre estará ahí y siéntete claro, libre de decírmelo, ¿no? Entonces, con esa premisa y con esa tranquilidad de decir, oye, voy a darlo todo de mí, pero por favor, si esto no funciona, no tengáis ningún impedimento en poner una mejor opción, empezamos a trabajar con la constructora, conmigo como consejero delegado. ¿Qué es lo que he tenido que hacer yo? Pues lidiar la segunda generación, no solo de la propiedad, sino de todo el equipo directivo que se ha jubilado ya. claro. Para mí ese fue el mayor reto. Toda la parte directiva de la empresa ya está en segunda generación y lo más difícil de todo que yo he tenido que hacer es mantener la filosofía que nos ha llevado a donde estamos a día de hoy. O sea, Construcciones Bonifacio Solís sigue peleando por tener la misma esencia que ha tenido desde que se fundó y además se tiene que adaptar a la nueva dinámica de vida, al nuevo paradigma que hay en la sociedad con respecto a la relación entre trabajadores y empresa. La gente quiere Wow. trabajar menos, quiere vivir mejor, quiere hacer muchas cosas que en aquella época eran impensables y bueno, hay que adaptarse. Te lo iba a preguntar luego, pero como me has dado pie, luego voy a volver a este tema, pero como me has dado pie, y entiendo que para vosotros tiene que ser un desafío la falta de mano de obra cualificada, ¿verdad? Es un Sobre reto. todo en vuestro sector, entiendo que será de lo, de Sí, lo, de lo- es de las cosas que más está poniendo en peligro el sector. Hay una lucha muy fuerte por las grandes promotoras por buscar sistemas de construcción que requieran menos mano de obra. No se está consiguiendo a la velocidad que se pretende y en nuestro sector, en la Villa de Lujo, a día de hoy hay muchas dudas de cómo implementar estos sistemas constructivos que no requieran de ese nivel de mano de obra. No es fácil, pero sí, efectivamente el sector está cada vez peor. Creo que es un problema que afrontamos en muchos sectores, pero el vuestro creo que Sí, de los que más sí, sufre, sí, porque las precisamente. nuevas generaciones no quieren la Ya, construcción. O sea, es un mundo tecnológico, es un mundo bastante más, entre comillas, acomodado a otro tipo de trabajos y la construcción pues ya, cada vez se está convirtiendo en un segmento viejo, entre comillas, sí. a nivel de que la media de los trabajadores pues puede estar prácticamente 50 años ahora mismo, ¿no? En el Claro, sector. claro. Entonces, es un reto. Es un desafío.
En vuestra empresa, en Besolís, ¿qué significa construir bien una villa de lujo? Construir bien una villa de lujo significa, en mi opinión, conocer muy bien el proyecto, conocer muy bien lo que el arquitecto quiere, conocer bien lo que el cliente está esperando de esa villa y entender todos los detalles que conllevan una villa de lujo. Saber cuando el arquitecto quiere un detalle constructivo, el cómo hacerlo, el que tenga un buen comportamiento a largo plazo. Al final, como digo, el mundo del lujo sale de los parámetros normales de la construcción normal, de calidad media, y hay que entenderlo muy bien. O sea, no cualquier constructora puede entrar en ese mundo y tener buenos resultados. Y para vosotros, Rubén, ¿cuáles son los desafíos del día a día? Vosotros soléis tener más fricción con un decorador, con el constructor, con el propietario, ya adentrándonos en el día a día, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos, los retos vuestros? Depende mucho del proyecto. Depende del proyecto y depende de muchas circunstancias. Pero bueno, es verdad que cuando el proyecto se lleva a cabo para que el cliente viva en la vivienda, es decir, es un cliente finalista, el reto es que el cliente entienda bien lo que está proyectado, el sistema constructivo, lo que va a terminar teniendo en su casa. El cliente debe de conocer muy bien cuál va a ser el resultado de esa construcción. Ese es un reto. Cuando se trata de viviendas que son para vender, pues lo mismo, ¿no? Pero en este caso el promotor o el empresario. Es muy importante que la relación sea fluida, que haya comunicación y que todas las partes involucradas tengan un buen conocimiento de cuál va a ser el resultado de lo que está proyectado, ¿no? Claro. Eso es fundamental para que el proyecto sea un éxito. Mira, una pregunta, Rubén, desde el punto de vista de la empresa, ¿una reforma o una casa nueva os da igual? Es decir, ¿valoráis más lo que es, por ejemplo, la facturación final o realmente tiene un desafío mayor hacer una casa de cero? Depende del proyecto también, pero la tendencia cada vez más aquí en la zona va a ser a hacer reformas integrales por la falta de suelo y por los costes de construcción. Claro. Pero la principal diferencia y el mayor reto a nivel constructivo y a nivel de diseño es que cuando haces una reforma integral partes de una casa antigua normalmente con unas limitaciones en diseño y unas limitaciones constructivas. Claro. Entonces es un poco más difícil controlar el proyecto cuando no se trata de construcción nueva, ¿no? Claro. Rubén, cuando hablamos de sectores como por ejemplo el interiorismo o el inmobiliario, hay un antes y un después del COVID. ¿En vuestro rubro hay un antes y un después del COVID? ¿Lo habéis notado o en vuestro rubro no ha afectado? Nosotros en la parte nuestra de construcción no hemos notado tanto ese cambio. Sí hemos percibido que el cliente le dedica algo más de cariño al diseño y más atención, porque efectivamente muchos clientes que antes solo venían a pasar el verano están viniendo ya a vivir, si no todo el año, 6 meses, ¿no? Entonces, es verdad que hay más implicación por parte de los clientes en las villas unifamiliares. Claro. Eso sí es Sí. cierto. Y en cuanto a la relación con el cliente, ¿habéis notado, por ejemplo, que pidan más información, que controlen más? ¿Ha habido algún Sí, cambio? Sí, sí, también. sí. Cada vez más los clientes están más involucrados en el proyecto. Antiguamente, muchas de las villas se gestionaban exclusivamente entre la dirección facultativa y la constructora, ¿no? Ahora, la figura del project manager, por ejemplo, es una figura que también se está introduciendo mucho a efectos de tener mucho más informado al cliente, con más Claro. control sobre el proceso constructivo. Y también es cierto que vemos una mayor implicación, como decía, de los clientes en el día a día de la obra, cosa que para mí es positivo. Claro. Sí, Y estos, podríamos decir, no sé si me equivoco, que hoy, sobre todo cuando hablamos de clientes particulares, hay, en un porcentaje mayor contratan project managers para que hagan el seguimiento de la obra que antiguamente. cada vez más, Y cada vez eso más. es lo que a vosotros os tiene también más a Sí, raya, ¿verdad? sí, al final, bueno, lo que simplemente
Nosotros es que como constructora estamos acostumbrados a trabajar mucho con Project Manager, porque no solo hacemos villas de lujo, hacemos grandes proyectos, Claro. grandes promociones, y todos estos proyectos que pueden ir 30, 80 millones de euros cada proyecto, sí tienen un sistema de control muy exhaustivo. Entonces Claro. estamos muy acostumbrados a trabajar con Project Manager Claro. y nos sentimos cómodos con ello. Ya. De hecho, si la figura de Project Manager hace bien su trabajo, se suele agilizar la toma de decisiones, que para nosotros es muy importante en el proceso de construcción de la villa, Claro. y suele empujar un poco que esa toma de decisiones no bloquee la planificación de la obra. Exacto. Y aquí la pregunta va en función del consumidor final, ¿no? ¿Le da la misma importancia a la estética que al funcionamiento de la casa? ¿O pesa más alguna de las dos? En nuestro sector yo creo que van de la mano, ¿eh? Van de la mano. Es muy difícil que en una villa de lujo se deje de lado la estética más que la funcionalidad, o la funcionalidad más que la estética. Pero sí es cierto que nos estamos encontrando a día de hoy que con la presión de precios que estamos teniendo en la construcción, muchos promotores nos están pidiendo optimizar el proyecto. Y en ese caso, en el caso en el que los números al principio no salen, lo primero que se empieza a tocar es la estética. Claro. Lo primero que o sea, muchas viviendas que tienen pues mucha decoración, a lo mejor de madera, falsos techos, todo. Lo primero que se empieza a quitar es parte de esos elementos decorativos, se dejan unos, se quitan otros, para optimizar un poquito los costes, porque es cierto que cada vez más es difícil que el promotor conciba el proyecto a los costes que se están desarrollando. De modo que de alguna manera, y tiene lógica, se deja un poco de lado la estética en pos del funcionamiento de la casa, exacto, lo cual tiene mucho sentido. exacto. Lo cual tiene mucho sentido. Ahora me voy a entrar un poco en una pregunta un poquito más técnica, de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es la parte más compleja de construir una villa de lujo? ¿La estructura, las instalaciones, los acabados? ¿Cuál es la parte más conflictiva o la más difícil? ¿Cuál no lo es? ¿Cuál no lo es, no? Más fácil. Ya, eso es una buena No, respuesta. o sea, en las villas de lujo, mira, hay ciertos arquitectos, no voy a nombrar ninguno, pero con los que llevamos trabajando muchos años, cuya estructura es tremendamente compleja. Cuando en una villa muy sencillita tardas a lo mejor 4, 5, 6 meses en hacer lo que es cimentación y estructura, hay otras estructuras que se pueden llevar perfectamente 12, 14 y 15 meses. Sí, de villas grandes, ¿no? Hablo de villas Sí, con lógico. un coste de construcción de 10, Está 15 claro. y de 20 millones de euros alguna. Entonces, ¿por qué son difíciles? Pues porque las estructuras ya de por sí se buscan para, primero, la estética de la vivienda, y segundo, crear unos espacios muy especiales, grandes vuelos, grandes luces. Entonces, ya con la estructura empieza siendo complejo. Claro. A nivel instalaciones también son más complejos, pero para mí lo que más complejo es y lo que más define ese tipo de construcción son los acabados. O sea, hay que dedicarle tiempo Claro. y cariño a las terminaciones, Ya. porque te lo exigen. Un baño de un proyecto de Diego Tobal, por ejemplo, en un baño tiene una cantidad de detalles enorme. Y eso requiere de una persona muy profesional colocando ese mármol y haciendo pues todo lo que sería el despiece y el remate, ¿no? Y eso ahí sí hay que dedicarle tiempo y cariño. Bueno, eso precisamente es el lujo, ¿no? Más que nada lo digo porque conozco muy bien las casas de Diego, nosotros luego las Así vendemos es. y el cliente final lo aprecia. Exacto. Uno de los Exacto. motivos por los cuales al final esas casas tienen un precio determinado y un cliente lo paga es precisamente por ese nivel de acabado, ¿no? Así es. Así Con lo es. cual cobra bastante sentido. Has mencionado lo de las instalaciones técnicas, tienen mucho más peso que antiguamente, ¿verdad? Sí. Con la tecnología Sí. actual, Sí. las salas de máquinas. Sí, y todo. Y la instalación ya no solo es tema tecnológico, sino que se está buscando cada vez más la eficiencia energética. Se busca reducir los costes de la vivienda, incluso teniendo más instalaciones. Las viviendas a día de hoy requieren pues una mayor cantidad de energía, pues por el tamaño, pero además por todos los requisitos que hay, las piscinas climatizadas, las piscinas exteriores, las jacuzzis, todo lo que se le pueda meter, sauna, el hammam. Claro. Entonces, todo lo que son instalaciones a día de hoy se trabajan para darle un confort al cliente lo más alto posible, pero paralelamente se busca el máximo ahorro energético también para que la factura, que
la electricidad a día de hoy no tiene nada que ver con la factura de electricidad de hace 15 o 20 años, Claro. sea lo más reducida posible. Sí. Si no encuentras ese balance, se te puede ir de las manos los costes energéticos de la vivienda. ¿Qué dirías, Rubén, alguna parte de la obra que el cliente menos ve, pero que es muy importante? Bueno, la más importante y que el cliente no ve es la cimentación. Claro. La más importante, aunque pensemos que no, una cimentación te puede hundir un proyecto y ha pasado y lo he visto entero. O sea, una casa, como no tengas una cimentación bien calculada y bien hecha, he visto casas con un desnivel a los 3 años de 15 centímetros en las que ponías un balón en una punta del salón y se iba rodando hacia la otra punta del salón. Eso lo he visto yo en Sotogrande. Y eso tiene muy poca solución. Claro. Por lo tanto, la más importante y la que no ve el cliente es una buena cimentación. Desde luego, desde luego. Y en una obra, ¿cuáles son los cambios que suelen retrasar más la obra? Porque os debe pasar a menudo, ¿verdad? Sí, el mayor reto para cumplir la planificación de un proyecto suele ser la toma de decisiones. Claro. Exacto. Por eso, cuando el cliente no termina de decidirse sobre qué quiere, y yo lo puedo entender porque muchas veces es su casa, el no poder contratar esas partidas en un tiempo determinado retrasa el proyecto. Claro, Entonces, cualquier decisión puede afectar mucho al proceso constructivo. En una obra, ¿qué es lo que más condiciona el producto final o los tiempos de construcción? Entiendo que debe ser el terreno, ¿no? La morfología del ¿Cuánto terreno. a costes, dices? Sí, costes, tiempo. Vale, sí. Sobre todo costes y plazos. Sí, sí, correcto. No tiene nada que ver, efectivamente, el construir en un terreno con una pendiente importante a construir sobre plano o construir sobre roca. Nosotros, por ejemplo, en Sierra Blanca estamos haciendo un proyecto y se va a llevar solo de romper roca, pues a lo mejor 4 o 5 meses solo de romper roca, ¿no? Y efectivamente también la construcción en pendiente requiere de un trabajo previo de meses y de muchas veces millones de contención de tierras. La Zagaleta está llena de ese tipo de trabajos, muros ecológicos, que requiere antes de incluso empezar a poner la primera gota de hormigón. Sí, interesante. Vamos a tomar un tema un poco delicado. Desde vuestra experiencia, los costes de construcción en los últimos años se han incrementado de forma horrible, prohibitiva. Te lo digo casi. yo, horrible. ¿A qué se debe? ¿Materiales? ¿Aumento del coste de mano de obra? ¿Una conjunción de...? Sí, hay muchos ¿a qué se factores, debe? Sí. Como bien acabas de decir, los materiales de por sí están subiendo constantemente, año tras año. ¿Eso es por la demanda también? Porque hay más demanda. Es por la demanda y es porque también cada incidencia mundial que estamos teniendo está afectando al flujo de comercio y cualquier tipo de incidencia, perdón la palabra, a lo mejor es una guerra, no está claro, está claro. Pero el flujo comercial está tan conectado que cualquier problema que haya en origen complica el suministro y eleva los costes. Pero no solo son los materiales, la propia mano de obra, los salarios están subiendo mucho. Claro. Y no solo los salarios y los materiales, los requisitos normativos en la construcción. Cada vez hay más normativa que cumplir, cada vez hay más requisitos que te obligan a tener más recursos en obra y te obligan a implicar más materiales, más elementos constructivos para cumplir con toda esta normativa. Y no solo eso también, sino que además estamos siendo menos eficientes en las empresas. Cada vez tardamos más tiempo en construir las casas. ¿Y a qué se debe? Falta de mano de obra, tenemos mucha más documentación que cumplimentar, tenemos, digamos, más trabas para construir. Antiguamente tenías un técnico, tenías un encargado, empezabas una obra, no había tantísima normativa y a los 14 meses terminabas una villa sin ningún tipo de problema. Y las casas no se caían. Y las casas no se caían. A día de hoy es prácticamente imposible. Hacer una gran villa en 14 meses es casi imposible. Esa ineficiencia que estamos teniendo porque hay menos personal y porque tenemos más trabas para gestionar el proyecto se traduce en tiempo y tiempo costes. Dinero.
desde exacto. luego. ¿Y vosotros cómo hacéis para evitar desviaciones del coste durante la obra? ¿Tenéis? Súper importante, tres elementos. El primero es que el proyecto esté bien definido por el arquitecto. Bien, El segundo es que la constructora haya estudiado muy bien ese proyecto que ya debe de venir bien definido. perfecto. Y el tercero, y no menos importante, que el cliente conozca bien ese proyecto. Claro. Porque nos ha pasado que los dos primeros elementos estaban bien y el cliente no sabía lo que se estaba construyendo. En el momento en el que el cliente te para el proceso constructivo porque no ha entendido si la puerta va así o asá o si el suelo va así o asá, Empieza la pesadilla. empezamos a ser ineficientes, empezamos a tener sobrecostes, empezamos a Claro. poner órdenes de cambio y empezamos con los sobrecostes. Muy pocos proyectos han estado alineados con estos tres factores, pero el que está alineado sale perfecto en plazo y perfecto en precio. Claro. Un 1%, Te lo iba a decir, muy un difícil que se 1%, pero alineen lo hemos las conseguido tres. alguna vez. Claro, Pero es muy difícil que esos tres factores vayan alineados. claro, claro, claro. Y vosotros siendo una empresa tan grande, Rubén, entiendo que tenéis equipos de trabajo en muchísimos sitios. ¿Cómo hacéis para para mantener la calidad del servicio que brindáis? Porque vuestro prestigio sigue por las nubes y Bueno, entiendo que eso tiene que ser un reto muy difícil de lograr, tener tantos equipos y aún así mantener el nivel de calidad. no sé si nuestro prestigio sigue con las nubes, la verdad es que hacemos lo que podemos para mantener un poquito esa calidad, ¿no? y ese nivel. Pero mira, una de las cosas más importantes que hemos hecho es crecer como empresa, pero mantenernos aquí en la Costa del Sol. Vale, Muchos de nuestros promotores nos han pedido salir fuera. Oye, vente a Madrid a construir, vente a Barcelona, vente a Ibiza, vente a... eh, y les hemos dicho a todos que no. ¿Por qué? Porque como tú bien dices, la construcción, controlarla es cada vez más difícil. claro, Controlar la calidad de la construcción cada vez es más difícil. Entonces, si todo tu equipo técnico, directivo y todos tus recursos y subcontratistas leales los mantienes en una misma zona, tienes un control sobre los proyectos bastante elevado. claro. Si yo me tengo que ir a construir a otro sitio, ya tengo que buscar subcontratistas que no conozco, que no confío en ellos. No puedo estar atento al 100% como directivo en qué está pasando allí. Entonces, decidimos hace mucho tiempo que, aunque siguiésemos creciendo como empresa, íbamos a dedicarnos exclusivamente a nuestros clientes de la Costa del Sol. Bien, Y eso nos ayuda a tener todos los recursos concentrados aquí. tiene mucho sentido. Rubén, ya estamos llegando al final. ¿Cómo ves el futuro del sector vuestro, de la construcción, de cara a los próximos 3, 4, 5 años? ¿Creéis que va a cambiar? ¿La inteligencia artificial ha traído algo a vuestro sector también? En otros estamos, o sea, la usamos, pero estamos preocupados a la vez. ¿Cómo es en vuestro sector y cómo ves el sector, más allá de la inteligencia artificial también, en el medio plazo? Pues lo comentábamos un poco antes, ¿no? El sector se ve muy amenazado por esta falta de mano de obra y todos los esfuerzos que se están haciendo para tender a prescindir de tanta mano de obra en nuestro segmento no se está consiguiendo o no se está consiguiendo como se desea. Entonces, a nivel sector, veo un sector cada vez más difícil a efectos de cumplir con plazos por escasez de recursos, ¿no? Por falta de mano de obra. Pero luego, en cuanto a inteligencia artificial, sí es verdad que vemos que empiezan a salir herramientas que nos hacen ser un poco más eficientes a nivel interno. Bien, Pero eso no hace que un albañil corra más o que haya no, 4 albañiles donde ya, tendría que haber 10, ¿no? ya, La inteligencia artificial no va a ser para nosotros una solución al sector, sí nos va a ayudar a ser más eficientes como empresa, principalmente a gestión administrativa, pero tenemos un reto muy difícil por delante en la construcción a efectos de quién y cómo se van a hacer esas villas claro. dentro de, a lo mejor no 4, pero 12 o 13 años, ¿no? La mano de obra, al La final es mano el de obra, reto más exacto. importante que Así es, tenéis que solucionar. así es, Muy interesante y preocupante a la vez. así es. ¿Y qué tendrá de aquí? Hablemos siempre a medio plazo, ¿no? Porque hablar a largo plazo hoy en día no tiene sentido, pero a medio plazo, ¿qué va a tener más peso en una obra? ¿La sostenibilidad, la tecnología, eficiencia energética? ¿Qué es lo que va a cobrar más importancia? Cada vez más
cada vez más se busca esa sostenibilidad. Las grandes promociones, sobre todo en los grandes proyectos de lujo que hacemos, se busca tener certificados, certificado BREEAM, el certificado WELL, que vienen a medir cada uno de los aspectos de ese proyecto para que haya un menor consumo y sea un proyecto más eficiente y sostenible. ¿Esto qué significa? Que primero, esto también incrementa los costes, Claro. porque tienes que adaptarte a una serie de materiales que no son más baratos, aunque sí sean más eficientes a medio y largo plazo. Sí. Entonces, yo creo que con la conciencia medioambiental que estamos teniendo, esa parte de eficiencia para la vida de la construcción a largo plazo va a tener un peso muy alto, muy alto. Vale. Paralelamente, la construcción tiene que buscar métodos para hacerse más eficiente en términos de costes, Claro. cosa que no es fácil, porque los costes de construcción, creo a día de hoy, que llevan una línea muy difícil de sostener. Ahora sí, estamos llegando al final. Me queda una pregunta, pero voy a agregar una para el cierre. ¿Qué consejo le darías a una persona que va a construir una casa, una villa en la Costa del Sol, una villa lujo? Un consejo que tú le puedas dar a un amigo, a un primo, ¿qué le dirías? Oye, tal cosa. Pues primero que lo haga y luego que se entere muy bien del proyecto, que conozca bien su proyecto, Exacto. que se involucre, que le dedique el tiempo que tenga que dedicarle con su arquitecto, porque todo lo que trabaja en ese proyecto antes de empezarlo va a ser tranquilidad para él y tranquilidad para su bolsillo. Entonces, a un amigo que me diga me voy a hacer una casa, le digo, dedícale el tiempo que necesites con un buen arquitecto, pero trabaja muy bien ese proyecto antes de arrancarlo, con el arquitecto y con la constructora. Y que esté todo muy claro antes de empezar, porque el proceso va a ser muy distinto. Bien, bien, es un buen consejo a tenerlo en cuenta. Rubén, te agradezco muchísimo la visita. Súper interesante la charla. Muchos de los que estamos en este sector tenemos menos conocimiento tenemos más conocimiento quizá de interiorismo y otros asuntos, pero de lo que es construcción no tanto. Y la charla ha sido muy enriquecedora, así que te Ha sido un agradezco placer. muchísimo que vengas. Ha sido un placer. Gracias a vosotros por invitarme. Estupendo.